Bien, vamos a comenzar con el tema de la clase. Si ingresamos al aula virtual de cuarto año de la materia administración, vamos a ingresar entonces en la parte de trabajo de clase o trabajo en clase y ingresando en esa área vamos a deslizarnos digamos, en los materiales que aparecen en el aula hasta la unidad 1, la organización, y vamos a ingresar al núcleo temático número 1 que está ahí, que se titula La administración y sus diferentes conceptualizaciones. La unidad número 1 tiene dos núcleos temáticos, el que estamos desarrollando, el núcleo temático número 1, la administración y sus diferentes conceptualizaciones, y el núcleo temático número 2, que está aquí arriba, ¿sí? Ese núcleo temático número 2 es el que justamente vamos a desarrollar después y del cual estuvimos hablando en clase. Se va a hacer un trabajo práctico número 1, que es el que figura ahí, que está todavía en borrador, ¿sí? En el aula. Una vez que yo lo active al trabajo práctico y le coloque la fecha de entrega, ustedes ya van a poder tenerlo activado y va a aparecer en color violeta, y va a aparecer ahí en el aula como una sección activada. Entonces, una vez que yo ahí ya haga la distribución de los grupos y asigne la fecha, va a aparecer ahí entonces el trabajo práctico número 1, conociendo una organización, va a aparecer como ya un contenido más, un material más dentro de la unidad 1, la organización. Bien, ingresando al núcleo temático número 1, la administración y las diferentes conceptualizaciones, nos vamos a ubicar en los materiales que están adjuntos aquí debajo y vemos que hay una introducción ahí teórica en donde yo explicito cuál es la bibliografía de esta unidad. Bien, ahí ustedes tienen 4 vídeos cortos que justamente van a tratar diversos temas de la unidad, que dijimos. Uno es la importancia de la administración y la historia de la administración. Otro vídeo corto es sobre el proceso administrativo. Otro de los vídeos es por qué es importante el proceso administrativo. Y el cuarto vídeo es la administración como ciencia, como técnica y como arte. A su vez, ahí tienen una presentación que se titula La administración, donde está resumido todos los conceptos de la unidad 1. Y tienen 2 mapas mentales. Uno de los mapas mentales resume distintos conceptos globales que tenemos, que hemos visto, que son conceptos claves dentro de la unidad, y el otro mapa mental trae también un resumen de los distintos temas que hemos visto en la materia y cuáles son las cuestiones centrales de cada tema o los aspectos más importantes en cada tema que hemos visto como concepto central o clave de la administración. Bien, vamos al archivo en PDF que se titula Guía de Contenidos Teóricos y Prácticos, que está aquí debajo, que es el de color verde y amarillo en la carátula. Bien, cuando ingresamos ahí, vamos a situarnos entonces en la página que veníamos desarrollando, continuación del tema que veníamos desarrollando, que era métodos. La última clase desarrollamos los métodos de la administración, los que nos faltaban, y terminamos de ver todo lo referido a los distintos métodos que utiliza la administración para estudiar las organizaciones que son su objeto de estudio. Bien, los voy a ubicar ahí para que ustedes vayan viendo en casa entonces a dónde están estos materiales. Ve, aquí están los métodos de estudio de la administración, lo que terminamos de ver en la clase pasada, página 9 y página 10, ¿sí? Bien, una vez que completamos ahí esta lectura y que fuimos viendo las particularidades y dando ejemplos de cómo se podía utilizar cada método, vamos a ver que hay 2 actividades ahí en donde se hace una serie de preguntas que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Y que parte de esas preguntas fueron ya evaluadas o examinadas en la primera evaluación escrita individual que ustedes ya tuvieron el 16 de abril. Porque la administración es una ciencia social,
¿Qué estudia concretamente sobre las organizaciones? O sea, ¿qué aspecto estudia de las organizaciones? Habíamos dicho la dinámica y los procesos de dirección de las organizaciones. Y la administración es una ciencia social porque estudia las organizaciones que son entes o entidades creadas por personas, por la voluntad de personas, que deciden crearlas porque necesitan de esas organizaciones para satisfacer necesidades. Entonces las organizaciones surgen cuando hay un grupo de personas que tienen la voluntad de crearlas y esas personas deciden crear la organización porque las necesitan para cubrir algún tipo de necesidad o para poder alcanzar alguna expectativa o una aspiración que tengan las personas y deciden unirse todas, es decir, un grupo humano decide formar parte de una organización porque observan que uniéndose con otros y en forma colectiva pueden lograr lo que solos no pueden lograr. Cuando una persona no tiene los recursos, no tiene las capacidades, los conocimientos o no tiene las destrezas o las habilidades para hacer algo por sí mismo, va a buscar agruparse con otras personas para justamente crear organizaciones que les van a permitir alcanzar esos objetivos o satisfacer esas necesidades o hacer eso que no pueden hacer solos. Entonces, aunando esfuerzos con otras personas es que podemos lograr más objetivos o alcanzar más resultados. ¿Qué método de estudio emplea la administración? Ya vimos entonces todos los métodos. Ya tenemos en claro cuál es la diferencia entre cada uno. Ahí están las preguntas que siguen en la actividad, esa es la actividad 2, las preguntas que siguen en la actividad 3, que está en la página 11, yo estoy ubicada en la página 11 de la guía de contenidos, establece, bueno, hay distintas conceptualizaciones de la administración. ¿Qué otros aspectos pudiste denotar que se presentan en relación a la administración, a esta disciplina? ¿Qué características de la administración podés destacar? Que eso también incluso fue evaluado en la prueba. ¿Cuándo se origina o surge la administración? Dijimos siempre existió desde que el hombre es hombre y vive en la tierra. Pero como ciencia, el carácter científico de la administración aparece luego de la revolución industrial, con la creación de las fábricas, la producción en masa, es decir, en grandes cantidades, en forma continua, un taller donde había una disposición de máquinas, se empleaban máquinas, operarios para trabajar, que van a hacer todo un proceso de transformación de la materia prima. Aparece el empresario que pone el dinero para montar todo ese taller, toda esa fábrica, como el empresario capitalista, y aparece la persona que trabaja en el proceso de fabricación del producto como el operario o el denominado obrero o trabajador, que va a cobrar por los servicios que presta en esa fábrica. Bien, después ahí lo que habíamos incluso también evaluado en la primera prueba, es decir, ¿por qué la administración está ligada a la idea del trabajo? ¿Por qué la administración está ligada siempre al hombre? Porque es una ciencia social, porque estudia justamente al hombre, estudia algo que hace el hombre, estudia conductas humanas, comportamientos humanos, estudia lo que hace el hombre dentro de las organizaciones. ¿Qué decisiones toma? ¿Por qué las toma? ¿Qué criterios utiliza al tomar decisiones? ¿Cómo administra recursos? ¿Cómo lidera equipos de trabajo? ¿Cómo coordina el trabajo dentro de las organizaciones? Entonces vamos a tener que siempre la administración está ligada al hombre porque es una ciencia social. Y básicamente es una ciencia social porque estudia las organizaciones que son creaciones del hombre. Las organizaciones son creadas por personas, están formadas por personas. Entonces ahí comenzamos con esta idea de que las organizaciones son construcciones sociales. Son entidades, son entes que son formados por personas. Hay un grupo humano que decide reunirse, trabajar en conjunto porque tienen necesidades para satisfacer y tienen objetivos, cosas que quieren lograr en común o resultados que quieren obtener. ¿Sí? Entonces ahí vamos cerrando el círculo. ¿Por qué hablamos siempre también del trabajo? Porque dijimos, bueno, vemos siempre de que ese grupo humano trabaje de manera eficiente, ese grupo humano que forma parte de la organización y que es la base de la organización porque es la que crea la organización,
Ese grupo humano siempre tiene que trabajar con eficiencia, con efectividad, tiene que trabajar con productividad, tiene que tener un buen rendimiento, tiene que estar motivado, tiene que estar coordinado, liderado, ¿sí? Para poder trabajar de manera eficiente. Y consideramos que la base siempre en una organización es el esfuerzo del grupo humano que decide crear esa organización, pero también el trabajo en equipo eficiente que puede hacer ese grupo humano para lograr alcanzar los objetivos. ¿Y quién va a proveer de conocimientos, de técnicas, de métodos que van a permitir que ese grupo humano trabaje de manera eficiente y pueda alcanzar sus objetivos, cubrir sus necesidades, alcanzar sus expectativas, lograr sus aspiraciones y obtener los resultados esperados? ¿Qué va a ser el elemento que van a utilizar este grupo humano para gestionar las organizaciones, para dirigir las organizaciones? ¿Qué van a utilizar? La administración, que dijimos que se utiliza en cualquier tipo de organizaciones, no importa si tienen fines de lucro o no, si buscan obtener ganancias o no, si es una empresa grande, pequeña, mediana, si es una empresa nacional, argentina, si es una empresa extranjera, internacional. No importa si se dedica a fabricar un producto, a vender un producto, o si se dedica a prestar un servicio, o a construir, o se dedica al campo, a los cultivos, a la cría de ganado. No importa la actividad que la organización realice, siempre va a necesitar, dijimos, administración, por eso la administración es universal. Y también habíamos dicho que la administración tiene diferentes amplitudes porque la podemos aplicar a la organización como un todo, cuando estamos analizando cómo podemos posicionar mejor a la organización en el mercado, cómo podemos hacer que nuestra empresa brinda más, cómo podemos hacer que nuestros clientes se compren más, cómo podemos hacer para captar más clientes, para acceder a otros mercados. Bueno, ahí estamos analizando a la organización en su conjunto, con todo lo que esa organización tiene, cómo es que la vamos a posicionar mejor frente a la competencia y frente a las otras empresas que están en el mismo sector industrial que yo estoy, en el mismo sector de actividad en el que yo estoy. Entonces esas cosas vamos viendo que la administración nos va a brindar una serie de elementos que van a resultar de mucho valor porque nos van a ayudar en el proceso de dirección, cómo vamos a gestionar a esta organización, y también nos va a permitir conocer cuáles son las dinámicas, los procesos, todo lo que tiene lugar dentro de la organización. Por eso decimos que la administración se basa en estudiar el comportamiento de las organizaciones, fundamentalmente el comportamiento de las personas que forman parte de las organizaciones, y estas personas tienen un comportamiento a nivel individual, también tienen un comportamiento a nivel grupal, y la organización termina teniendo un comportamiento también que es consecuencia de los comportamientos que tienen las personas que forman parte de esa organización. Entonces, vamos a ver que la administración es esencialmente una ciencia social. Pero vamos a ver en la página 12 que hay un conocido autor epistemólogo argentino denominado Mario Bunge. Un epistemólogo es una persona que estudia las ciencias. Básicamente estudia cuál es el paradigma de cada ciencia. Entonces un epistemólogo hace un estudio justamente de las ciencias y establece el rigor científico que tiene cada ciencia. Entonces vamos a ver que este famoso epistemólogo argentino, Mario Bunge, que falleció en el 2020, en la época de la pandemia, plantea una clasificación totalmente distinta de la que habitualmente conocemos de las ciencias, que es ciencias naturales, como la física, la química, la biología, la astronomía, las ciencias naturales, y las denominadas ciencias sociales, como la geografía, la historia, en las materias que ustedes tienen, que digamos que son ciencias sociales, que después también van a tener en el ciclo orientado, como el derecho, por ejemplo. Y después también la otra clasificación tradicional es la clasificación que habla de que hay una serie de ciencias que son exactas. Dentro de esas ciencias exactas aparece la matemática, ¿sí?
Entonces, la clasificación tradicional de las ciencias ha sido ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias exactas, la que venían viendo ustedes de los años anteriores. En este momento vamos a sumar otra mirada, otra clasificación de las ciencias, que es la que presenta este autor, y él analiza las ciencias, fundamentalmente analiza cuál es el objeto de cada ciencia y sobre todo analiza cuáles son los métodos que utiliza cada ciencia para poder estudiar y para poder generar conocimiento. Además, Mario Bunge, él establece que hay ciencias que crean su propio objeto de conocimiento, crean elementos, entidades, conceptos, crean obviamente también abstracciones, es decir, básicamente establecen su propio objeto de estudio, lo inventan, lo crean básicamente, y todo lo que logran descubrir sobre ese objeto de estudio, lo que logran establecer en relación a ese objeto de estudio, todo conocimiento que se genera en base al mismo, termina siendo un conocimiento que existe y que se puede interpretar en el marco de esas ciencias. Esas ciencias que crean objetos que él denomina formales, porque crean su propio objeto de conocimiento, crean los propios conceptos. Y básicamente este tipo de ciencia que él comienza a describir como ciencias formales, que dice las ciencias formales tienen objetos formales y crean e inventan ese propio objeto, y se ocupan básicamente de crear esos objetos que son elementos que la propia ciencia crea, y van a tratar de establecer relaciones entre esos objetos de conocimiento o esos conceptos o esos elementos, van a tratar de establecer relaciones significativas entre los mismos. Y dice Mario Bunge, estas ciencias van a generar interpretaciones de esos objetos, también que se denominan formales, y siempre las interpretaciones y el conocimiento se va a generar a partir de las deducciones, de implementar un proceso de deducción, y ese proceso de deducción se va a aplicar en la práctica para generar conocimientos nuevos, utilizando los procesos lógicos del hombre o intelectuales del hombre de nivel superior. Por eso es que Mario Bunge dice las ciencias formales, las que crean su propio objeto de conocimiento, estos objetos formales, que ellas mismas interpretan y establecen relaciones que solamente tienen, digamos, una significación en esa ciencia, en ese campo de conocimiento. Estas ciencias que van a hacer deducciones, que van a ser esencialmente ciencias deductivas, dice Mario Bunge, van a ser las que van a generar ideas, conjuntos de ideas, y que van a tratar de probar, ¿sí?, a partir del uso de razonamientos deductivos, lógicos, intelectuales de grado superior. Son ciencias que eminentemente utilizan la lógica, el razonamiento lógico que todo ser humano tenemos, que es el estadio o el nivel más alto de pensamiento que toda persona tiene, ¿sí? Entonces, él considera que las ciencias formales son las que inventan su propio estudio, inventan qué es lo que van a estudiar, inventan esos conceptos, esos elementos. Y el caso típico de ese tipo de ciencia formal no es ni nada más ni nada menos que la matemática. La matemática es una ciencia que crea su objeto de conocimiento. ¿Qué estudia la matemática? Estudia los números, estudia lo que se puede hacer con esos números. ¿Y el número? ¿Qué es el número? Es algo creado por la misma matemática. Es decir, el número es una abstracción, lo que se llama en las ciencias una abstracción. El número no existe fuera de la matemática.
Es algo que tiene significación dentro de esa ciencia. Porque a ver, ¿qué es un número? ¿Lo vemos pasar por la calle el número? ¿Lo vemos caminando por la calle el número? ¿Lo vemos comprando en el supermercado? No. El número es un elemento, un concepto que surge en la matemática y ahí aparecen los conjuntos numéricos, los números naturales, con los que vamos a operar, como hay problemas en la resta, con números naturales aparecen los números enteros, con la incorporación de los números negativos. Luego, como hay problemas en la división, que no hay una división que nos pueda dar resto cero, aparecen los números racionales, que ahí van los números fraccionarios y los decimales, que permiten representar partes de un número. Ya salimos de los números enteros. Con los números enteros no era posible representar 1,5 kilos de pan, por ejemplo. Con los números racionales, al aparecer las fracciones, que siempre representan partes de un todo, y al aparecer los números decimales, que son con coma y aparece un entero y un pedacito más, que son los decimales, ahí a partir de ahí ya podemos resolver los problemas que hay en la operación de la división en los números enteros. Y así es como fuimos pasando de un conjunto numérico a otro, porque la matemática, como es una ciencia exacta, tiene que encontrar solución para todo. Entonces, no puede dejar algo inconcluso la matemática. Entonces sigue investigando, hasta que luego de hacer investigaciones y pruebas y demostraciones y tratar de hacer deducciones y pensar y razonar y hacer juicios lógicos, razonamientos deductivos, la matemática va incorporando cada vez más números, más conjuntos numéricos, para lograr que todas las operaciones básicas de la matemática, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación, todas puedan tener solución en el campo de la matemática. Entonces la matemática utiliza los números y va a hacer una serie de operaciones y va a generar una serie de conocimientos en base a los números, que son objetos formales, objetos ideales, porque los números no tienen una representación física, son una abstracción, son algo intangible y son algo propio de la matemática, que obviamente nosotros usamos en otras ciencias, pero ya sabemos que cuando hay números es la matemática, es el campo de la matemática. Entonces vamos a ver ahí que Mario Bunge dice, bueno, ciencia formal por excelencia, ¿quién es? La matemática, porque crea su propio objeto de estudio. Los matemáticos empezaron a hablar de los números y empezaron a ver qué operaciones se podrían hacer con los números. Después empezaron a hacer representaciones del espacio con figuras, con cuerpos geométricos, y aparece la geometría formando parte de la matemática. Es decir, que todos los objetos de estudio, todo lo que se va generando en la matemática, lo genera la matemática misma. Y todo eso que se va descubriendo tiene significación dentro del campo de la matemática. Otra ciencia que es de tipo formal es la lógica, ¿sí? Es la que permite hacer deducciones y permite hacer lo que se llama los juicios lógicos y tratar de encontrar soluciones a problemas utilizando esto que es la lógica, que ya lo tenemos incorporado cada ser humano. Cada ser humano tiene la capacidad para hacer razonamientos deductivos y para utilizar la lógica. Entonces la lógica es lo que me dice, bueno, a ver, esto debe ser así. Entonces, pero vamos haciendo un procedimiento también de tipo intelectual que nos permite llegar a esa conclusión de tipo lógica. Entonces vamos a ver que existe lo que se llama la lógica matemática, pero también está la lógica en la filosofía. Por eso es que la matemática utiliza la lógica para llegar al razonamiento siempre. Y hay otra ciencia que también utiliza la lógica, que es la filosofía. En la filosofía también aparece la lógica como un elemento para razonar y pensar los problemas y para encontrarle una solución también a los problemas que se plantea en la filosofía. La filosofía es una ciencia que se define como el amor a la sabiduría, o el hecho de la búsqueda de conocer la verdad con el fin de ser más sabio
y de conocer y de saber cada vez más. Ese, digamos, es el enfoque de la filosofía. Entonces, Mario Bunge dice, la matemática, la filosofía, van a ser las ciencias deductivas por excelencia y las ciencias formales por excelencia, porque van a utilizar la lógica y los razonamientos de orden superior. Y a su vez, Mario Bunge dice, las ciencias formales logran demostrar los conocimientos y logran probarlos. Logran demostrarlos efectivamente a través de experimentaciones y demostraciones. En el caso de la matemática son los teoremas, las tesis, la síntesis, el teorema que aparece en la matemática. Y en la filosofía también aparece toda una serie de reglas a seguir para poder establecer juicios lógicos, para poder encontrar soluciones lógicas a los problemas que se plantea el filósofo o sobre los que reflexiona el filósofo. Fuera de estas ciencias formales, dice Mario Bunge, nos vamos a encontrar con las denominadas ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, dice Bunge, son ciencias que no crean su propio objeto de estudio. No es como el caso de la matemática. No crean los números para estudiar los números o establecer teorías en base a los números. Las ciencias fácticas lo que hacen es generar conocimiento a partir de objetos observables que existan en la realidad. Vamos a observar esos objetos, vamos a hacer experimentos con esos objetos y vamos a plantear hipótesis. Y vamos a tratar luego de verificar esas hipótesis si son ciertas o no. Y con todas las hipótesis que sean ciertas o que se aprueben, se va a generar la teoría. Entonces, las ciencias fácticas siempre tienen como objeto de estudio hechos que se pueden observar en la realidad. Por eso todos los objetos de estudio de las ciencias fácticas son objetos de estudio observables. Siempre se trata de hechos observables, algo que puedo ver en la realidad, y yo voy a tratar de generar un conocimiento objetivo a partir de eso que yo estoy observando. Y voy a plantear hipótesis y voy a hacer conjeturas sobre cómo puede haber ocurrido este hecho observable. Y a partir de ahí voy a generar conocimiento como consecuencia de la observación y la experimentación. No utiliza símbolos o elementos que en sí mismos son símbolos vacíos o entes ideales, dijimos, o formales, como es el caso de los números. Yo veo el 1. Y bueno, ¿y qué es el 1? Es 1. El 1 y yo sé que representa una cosa y puede ser un peso, un mate, un anteojo. Es decir, representa algo, pero ese 1 tiene una representación en función a otros objetos. Pero en sí, el objeto, el número 1, es algo que en sí no tiene otro significado, es el 1. Entonces es un objeto vacío, un símbolo vacío, abstracto en sí mismo, que se usa en la matemática y que la matemática obviamente con ese elemento opera y establece conocimientos y teorías. En el caso de la ciencia fáctica no tomamos ese tipo de símbolos y abstracciones, no son abstracciones, no son entes ideales o objetos formales, sino que son hechos observables, lo que tomamos en las ciencias fácticas. Y lo que vamos a tratar es de interpretar esos hechos, de observar esos símbolos, de observar esos elementos e interpretarlos. Eso es lo que dice Mario Bunge. Las denomina fácticas esta ciencia tomando la palabra en inglés fact, que quiere decir hecho, ¿sí? Que se lo traduce como hecho o como acto. Entonces, Mario Bunge dice, bueno, estas ciencias no toman símbolos vacíos, como el caso de la matemática o un símbolo así muy abstracto, sino que toman hechos observables y van a tratar de interpretar, verificar, y a partir de lo que logren comprobar ese conocimiento objetivo, que él denomina conocimiento fáctico, que puedan elaborar a partir de lo que observan y que experimentan, lo que puedan verificar va a permitir que se genere conocimiento, una ley, una teoría, un enunciado. Por eso
Él dice, estas ciencias fácticas son ciencias empíricas porque se basan en observar lo que está pasando en la realidad, en experimentar, en justamente guiarse por la experiencia, a partir de lo que pueden verificar, contrastar con la realidad. Y siempre estas ciencias plantean hipótesis que van a tratar de verificar. Y esas hipótesis, hasta tanto no sean verificadas o hasta tanto no se determine que son verdaderas, se dice que son hipótesis provisionales, es decir, van a ser ciertas en un determinado momento hasta que se logre hacer todos los experimentos y se aplique el método científico y se pueda verificar que son ciertas. Una vez que ya se comprobó que estas hipótesis son ciertas, pasan a constituir parte de la teoría o de la ley que se va a enunciar. En el caso de Mario Bunge, él dice, las ciencias fácticas se dividen a su vez, dice Mario Bunge, en ciencias naturales, como es el caso de la física, la química, la biología, la psicología individual, que es la que estudia la personalidad del individuo. Y él dice, pero también aparte de las ciencias naturales, dentro de las ciencias fácticas existen también las ciencias culturales, dice él, que son aquellas como la psicología, la economía, dice, las ciencias políticas, la administración, la historia, la geografía y demás, que son las que normalmente les decimos sociales, ¿no? Esas son las que él denomina como ciencias culturales. Pero Mario Bunge, en su libro La ciencia, su método y su filosofía, que es donde expone esta clasificación, termina diciendo que en el caso de la economía, que es una de las disciplinas que ustedes van a ver en el ciclo orientado, en el caso de la economía no lo convence como que realmente sea una ciencia, y él dice, es una pseudociencia, o sea, está en formación. Todavía le falta un recorrido más, le falta más experimentación, le falta avanzar y lograr una madurez como ciencia para llegar a tener mayor rigor científico. Dice, o sea, a la economía le falta hacer un recorrido todavía como ciencia, crecer como ciencia para poder adquirir un rigor científico. Lo mismo dice de la administración. Mario Bunge clasifica la administración también como una pseudociencia, o las ciencias empresariales, que también se llaman, o las ciencias de la administración, él las clasifica como pseudociencias. Todavía no han llegado a tener el rigor científico, por ejemplo, de la matemática, de las formales. Entonces él habla de que son pseudociencias o ciencias que están en formación. Y dentro de las ciencias que él critica, es muy crítico y que establece que no son ciencias, están las ciencias políticas, que él dice directamente no son ni pseudociencia, no son ciencias todavía, no le encuentra rigor científico a esa disciplina, las ciencias políticas, como tampoco le encuentra rigor científico a la psicología. Entonces él dice, esas ciencias todavía está por verse realmente si son ciencias, si está bien definido cuál es su objeto de estudio y cuáles son los métodos bien objetivos que utilizan, sistemáticos que utilizan estas ciencias para lograr estudiar lo que quieren estudiar. Entonces en ese libro, después de haber presentado todas las ciencias y haber hecho un análisis de las ciencias, Mario Bunge llega a esas conclusiones en relación a la administración, la economía y las clasificaciones de la ciencia. En el caso concreto de la administración, que es lo que nos compete a nosotros, en principio Mario Bunge las clasifica como una ciencia cultural, las pone dentro del grupo de la ciencia cultural. Pero, como les dije, él concluye en su análisis que todavía la administración es como que está en crecimiento, es una ciencia en formación, dice, una llegar a un momento que la administración tendrá ya el rigor científico requerido. ¿Y por qué lo dice Mario Bunge? Porque ve que en el caso de la administración, todos los conocimientos que se generan en la administración surgen a partir de la práctica. Esto ya lo habíamos hablado en clase cuando
administración es una ciencia eminentemente práctica, porque todo lo que surge, todo conocimiento, teoría, método, técnica que ha surgido en la administración, ha surgido como consecuencia de algo que se implementó en una organización, como fue el caso del modelo de gestión de la calidad total, como por ejemplo el modelo de gestión del Six Sigma, por ejemplo, que es otro modelo de gestión que se implementa en la administración y en las empresas en la actualidad, como por ejemplo el modelo de gestión de la reingeniería, que también es otro modelo de gestión que se utiliza en las organizaciones, como tenemos también otro modelo de gestión que tiene que ver con la administración por objetivos, por ejemplo, que son distintos modelos y teorías que vamos a ver a lo largo de la materia, que fueron surgiendo como consecuencia de experimentos, de observaciones que se hicieron en empresas. E incluso van a ver que hay ciertas herramientas para hacer análisis en la administración, para evaluar, por ejemplo, el posicionamiento de una empresa y demás, que son todos análisis y herramientas que surgieron de estudios que se hicieron en empresas. De la administración, todo lo que va generando, lo va generando de la práctica, lo va generando de la experiencia y se va generando a partir de lo que se aplica en organizaciones. A partir de ahí se genera una teoría y un conocimiento científico. Entonces, por eso es que él todavía dice, no, la administración tendría que entrar dentro de las ciencias culturales, es decir, la administración sería una ciencia fáctica, pero Mario Bunge ahí en un apartado hace la aclaración de que la administración para él todavía está en formación como ciencia y termina diciendo, bueno, se asemeja más a una pseudociencia que a una ciencia fáctica. Podemos ubicar a la administración en definitiva, o la podemos clasificar a la administración en definitiva como una ciencia fáctica. Por eso, a partir de ahora, vamos a decir que la administración es una ciencia social, pero también vamos a decir que la administración es una ciencia fáctica, utilizando la clasificación o en función de la clasificación enunciada por Mario Bunge, ¿sí? Entonces, vamos a decir, la administración es una ciencia social y fáctica. Y ahí va a aparecer una serie de preguntas, por ejemplo, como las que tienen ustedes ahí en la página 12. ¿Por qué se dice que la administración es una ciencia fáctica? ¿Cómo definirían a la administración como ciencia social y fáctica? Porque la administración como ciencia social enuncia leyes de aplicación general, lo que habíamos hablado en clases anteriores. Las leyes de la administración no son leyes absolutas como de las ciencias exactas, que se aplican al 100% de los casos observados, sino que la administración observa regularidades, detecta detecta qué es lo que más aparece o el comportamiento más observado o el que más se ha presentado, pero siempre tenemos excepciones a la regla o tenemos excepciones a ese comportamiento que más se observa. Entonces, por eso decimos que la administración toma regularidades para enunciar una teoría o una ley. Toma lo que más se presenta o lo que sucede en la mayoría de los casos, o el mayor comportamiento observado o el comportamiento que más veces se observó. Entonces decíamos, por eso sus leyes son de aplicación general, no son absolutas. No son leyes absolutas como sucede con la matemática o las ciencias naturales. Bien, y ahí la última pregunta dice, ¿qué opinan de lo expresado por diversos epistemólogos? Bueno, en este caso concreto es el de Mario Bunge, de lo expresado por diversos epistemólogos de que la administración es una pseudociencia o una ciencia en proceso de construcción, no sé, todo de formación, lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Bien. Ahí dejamos entonces este primer vídeo, es decir, hasta la página 12, comenzamos en la 11 y terminamos en la página 12, en donde hemos presentado esta clasificación del epistemólogo Mario Bunge.